Me quedé allí, en la sala, con las manos metidas en los bolsillos, intentando mantener la respiración tranquila mientras Marjorie Whitmore, mi suegra, me gritaba con toda la furia que pudo. ¡Fuera! Esta es la casa de mi hija, gritó, su voz resonando en las paredes como un disparo en una noche tranquila. Su dedo se dirigía hacia la puerta principal, temblando de furia, con los ojos desorbitados como si por fin hubiera ganado una batalla que llevaba años librando en su cabeza. Ni me inmuté. No le grité. Solo miré a Clarissa, mi esposa, sentada en el sofá con los brazos cruzados, con el rostro inexpresivo, como si ni siquiera hubiera oído el caos que se desataba a nuestro alrededor. Esperé a que dijera algo, lo que fuera, que me apoyara, que le dijera a su madre que se calmara, que le recordara que no era un intruso. Pero no lo hizo. Simplemente se encogió de hombros, apenas un poco, como si todo esto no valiera la pena. Ese encogimiento de hombros me impactó más que los gritos de Marjorie. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba solo, así que no discutí. No levanté la voz ni intenté razonar con ninguno de los dos. ¿Para qué? Marjorie estaba roja, con el pecho agitado, y Clarissa ni siquiera me miraba a los ojos. Me di la vuelta, fui al dormitorio y saqué mi vieja bolsa de lona negra del armario. No tardé mucho en empacar, algo de ropa, mi cepillo de dientes y un par de libros que había estado leyendo. Me moví despacio, con paso decidido, dejando que el silencio de mis acciones se disipara en el aire. Marjorie me siguió hasta la puerta, con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si me hubiera dado jaque mate en un juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. «¿Me oíste?», dijo, en voz más baja, pero aún aguda. «¿Fue?» Cerré la cremallera del bolso, me lo colgué del hombro y cogí las llaves de la mesita de noche. Al pasar junto a ella, vi su sonrisita de suficiencia y casi me río. Casi. Ella creyó haber ganado. Supongo que Clarissa también creyó haber ganado, sentada en silencio, dejando que su madre tomara la iniciativa. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Salí al fresco aire de la tarde, la puerta se cerró con un clic tras mí, y respiré hondo. La calle estaba tranquila, solo se oía el zumbido del aspersor de un vecino unas casas más allá y el tenue resplandor de las farolas. Tiré mi bolso al asiento trasero de mi camioneta y me subí, dejando que el motor cobrara vida. Mis manos aferraron el volante, y por un momento, me quedé allí sentada, contemplando la casa que había pasado años construyendo para convertirla en algo sólido, algo nuestro. No eran solo paredes y techo. Eran noches reparando goteras, fines de semana pintando habitaciones, mañanas tomando café en el porche con Clarissa antes de que la vida se complicara. Y ahora Marjorie estaba ahí, pavoneándose como si fuera la dueña, y Clarissa se lo permitía. Podría haber vuelto a entrar furiosa. Podría haber gritado lo que me tocaba, exigido respeto, luchado por mi lugar. Pero no lo hice. Puse la camioneta en marcha y arranqué, con las luces delanteras cortando la oscuridad mientras avanzaba por la carretera. Pensaron que me iba porque no tenía otra opción. Pensaban que estaba derrotado, que era un débil que simplemente se rendiría y lo aceptaría. Eso fue lo que Marjorie Smith me dijo, lo que el silencio de Clarissa gritó más fuerte que las palabras. Pero mientras conducía, una calma me invadió, no la que surge de rendirse, sino la que surge de saber algo que ellos desconocían. Esta no fue su victoria. Fue su error. Había pasado años preparándome para algo así, aunque no lo supiera en ese momento. Cada documento firmado, cada dólar registrado, cada gesto discreto que había hecho, todo estaba a punto de dar sus frutos. Marjorie podía gritar cuanto quisiera, y Clarissa podía quedarse allí encogiéndose de hombros como si nada importara. Me acababan de dar la oportunidad perfecta, y no estaba preocupada. Ni un poquito. Dentro de 2 semanas, entenderían por qué. Por ahora, solo conducía, con el zumbido del motor en los oídos, pensando ya en el siguiente paso. Se habían engañado a sí mismos, y estaba listo para que lo descubrieran por las malas. El hotel que elegí no estaba lejos, solo un lugar sencillo en el centro, con sábanas limpias y buena señal de wifi. Me registré con un nombre falso, Ian Smith, no porque estuviera huyendo de nada, sino porque no quería que nadie anduviera husmeando por ahí todavía. El empleado apenas levantó la vista al entregarme la tarjeta de acceso, y me gustó así. En la habitación, dejé mi bolso sobre la cama y saqué mi portátil.
La pantalla se iluminó y me conecté al servidor seguro que había instalado hacía años, cuando empecé a trabajar con el tío Warren. Aparecieron carpetas, ordenadas y ordenadas. Escrituras de propiedad, contratos de fideicomiso, extractos bancarios, incluso algunos archivos de audio que había grabado a lo largo de los años, por si acaso. Me recosté en la silla, mirando la pantalla, y dejé que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Marjorie creía que esa casa era de Clarissa. Clarissa probablemente también lo creía. Se equivocaban. Era mío, legalmente, discretamente, innegablemente mío, y me acababan de dar todas las razones para demostrarlo. Abrí el fideicomiso primero, repasando las líneas que había memorizado hacía tiempo. Era hermético, creado para proteger lo que había construido, no simplemente entregado a cualquiera que compartiera mi apellido. El arrebato de Marjorie no solo fue grosero, fue una violación. El silencio de Clarissa fue consentimiento. Juntas, habían cruzado una línea que ni siquiera sabían que existía. Cerré la laptop y eché la cabeza hacia atrás, escuchando el leve zumbido del aire acondicionado. La habitación era pequeña, sencilla, nada que ver con la casa que había dejado atrás, pero se sentía bien. ¿Tranquila? No estaba apurado. No estaba entrando en pánico. Tenía todo lo que necesitaba aquí mismo, y ellos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. 2 semanas. Eso sería todo lo que haría falta. 2 semanas, y serían ellos los que se quedarían afuera, preguntándose cómo se desmoronó todo. Por ahora, los dejaría disfrutar de su pequeña victoria. No duraría. Entré en el estacionamiento del hotel del centro, un modesto edificio de ladrillo con un letrero de neón parpadeante que decía, «Descanso del viajero». No era lujoso, sin suelos de mármol ni botones esperando para recoger las maletas, pero estaba limpio, tranquilo y era justo lo que necesitaba en ese momento. Apagué el motor de la camioneta y me quedé allí sentado un minuto, dejando que el silencio me envolviera. La noche era oscura, de esa oscuridad que te hace sentir como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, y aún podía oír la voz de Marjorie resonando en mis oídos, «Sal de aquí. Esta es la casa de mi hija». Como un disco rayado, no pude apagarlo. Pero no estaba enojada. Ya no. Estaba tranquilo, concentrado, ya estaba cambiando de marcha mentalmente. Tomé mi bolso de lona del asiento trasero y salí. El aire fresco me rozaba la cara mientras cerraba la camioneta y entraba. El vestíbulo olía a café rancio y ambientador barato, y el hombre tras el mostrador apenas levantó la vista de su teléfono cuando me acerqué. «Me estoy registrando», dije, deslizando mi identificación por el mostrador. Pero no era mi identificación real. Era una de repuesto que guardaba en mi cartera, una con el nombre de John Smith impreso en nítidas letras negras. No me estaba escondiendo de la ley ni nada por el estilo, simplemente no quería que Clarissa o Marjorie me rastrearan demasiado rápido. Todavía no. El empleado gruñó, pulsó algunas teclas en su ordenador y me entregó una tarjeta de acceso. Habitación 214. Subiendo las escaleras, segundo piso. Asentí, tomé la tarjeta y subí, con el suave ruido de mis botas sobre la alfombra desgastada. La habitación era pequeña cuando llegué, una cama individual con un colchón rígido, un escritorio que se tambaleaba si te apoyabas en él y una ventana con vista al estacionamiento. No era mi hogar, pero serviría. Dejé mi mochila en la cama y la abrí, sacando mi portátil y una botella de agua que había comprado en la gasolinera de camino. La mochila aún olía ligeramente a cuero y detergente, algo normal en aquella noche tan agitada. Puse el portátil en el escritorio, lo enchufé y lo encendí. La pantalla se encendió y escribí mi contraseña, una larga y aleatoria que había memorizado hacía años. No era una configuración casual. Era mi salvavidas, mi plan B, mi pequeña y silenciosa fortaleza. Aprendí desde el principio, trabajando con el tío Warren, que no se deja nada al azar. No se confía en que la gente haga lo correcto solo porque son familia. Hay que prepararse. Y me había estado preparando durante años sin siquiera saber que llegaría a esto. Me conecté al servidor seguro, el que le había pagado a un informático para que instalara cuando empecé a ganar dinero de verdad. Era mi bóveda, todo lo que necesitaría para proteger lo mío, todo guardado tras capas de cifrado. Las carpetas se llenaron, cada una con etiquetas claras y sencillas: propiedad,
fideicomiso, finanzas, grabaciones. Hice clic en fideicomiso primero, y allí estaba, el documento que lo cambiaría todo. Hace 5 años, cuando Clarissa y yo compramos la casa, no me limité a poner mi nombre en una hipoteca como si fuera un tonto. Creé un fideicomiso, una protección legal que el tío Warren había insistido en tener. Mantiene todo en orden, dijo, fumando su puro. Mantiene a la gente honesta. La casa no estaba a nombre de Clarissa, en realidad. Era propiedad del fideicomiso, y yo era el fideicomisario. El único fideicomisario. Clarissa era una beneficiaria, claro, pero solo si yo lo decía. Y aún no lo había dicho. Me recosté en la silla, la madera barata crujió bajo mi peso, y tomé un sorbo de agua. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del ventilador de la laptop, y mi mente empezó a reconstruir todo. Marjorie pensó que podía echarme porque me veía como un forastero, un tipo que se había casado con su querida familia Whitmore y no encajaba. Clarissa lo permitió porque, bueno, no sé por qué. Quizás estaba cansada de pelear con su madre. Quizás no le importó lo suficiente como para luchar por mí. En cualquier caso, habían malinterpretado la pizarra. Esa casa no les pertenecía. Era mía, estaba legalmente garantizada, y tenía los documentos para demostrarlo. Revisé el documento del fideicomiso, revisando las cláusulas. Todo estaba ahí, mi nombre, mis derechos, mi control. Podían gritar todo lo que quisieran, pero a la ley no le importaba el volumen. Cerré el fideicomiso y abrí la propiedad. Allí estaban las escrituras, los registros de pagos, las declaraciones de impuestos, todo a mi nombre o vinculado al fideicomiso. Yo había pagado esa casa, hasta el último centavo, mientras Clarissa elegía las cortinas y Marjorie pasaba a quejarse de los vecinos. Ellos habían vivido en ella, sí, pero yo la había construido. Lo había hecho realidad. Y ahora creían que podían echarme como si fuera un inquilino que se había quedado más tiempo del debido. Casi me reí, pero el sonido se me atascó en la garganta mientras miraba la pantalla. No tenían ni idea de lo que habían empezado. Cerré la laptop y me froté los ojos, el peso del día finalmente se asentaba en mis hombros. Había sido largo, la rabieta de Marjorie, el silencio de Clarissa, el viaje en coche por la ciudad. Pero no estaba preocupada. No estaba a toda prisa. Tenía un plan en desarrollo, silencioso y constante, como un tren que acelera. El primer paso ya estaba hecho. Estaba fuera de casa, a salvo en esta pequeña habitación de hotel, con todas mis cartas en la mano. El segundo paso llegaría mañana, cuando empezaría a mover hilos que ni siquiera sabían que existían. Por ahora, me quité las botas, me estiré en la cama y miré al techo. El colchón era duro, la almohada fina, pero no me importó. Me sentía bien. Mejor que en meses, quizá años. Creyeron que habían ganado cuando salí por esa puerta, pero se equivocaron. No estaba corriendo. Estaba reorganizándome. Y pronto verían lo que eso realmente significaba. Me desperté temprano, la habitación del hotel aún estaba oscura, salvo por un tenue rayo de luz grisácea que se filtraba por el hueco de las cortinas. El reloj de la mesita de noche marcaba las 5:47 de la madrugada, y me quedé allí un minuto, escuchando el tenue zumbido del tráfico que comenzaba afuera. No me había resultado fácil dormir, tú. Mi mente no dejaba de darle vueltas a la noche anterior, los gritos de Marjorie, la mirada vacía de Clarissa, como me había marchado sin oponer resistencia. Pero no estaba inquieta. Estaba lista. Me levanté de la cama, me eché agua fría en la cara en el pequeño baño y me puse una camisa limpia. El plan ya estaba tomando forma en mi cabeza, y empezó con una llamada que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Necesitaba hablar con el tío Warren. Tomé mi teléfono y busqué su número, dudando solo un segundo antes de llamar. Sonó 2 veces antes de que su voz áspera resonara en la línea. Bueno, vaya, chico, te levantaste antes de que se levantara el gallo. ¿Qué pasa? Me lo imaginaba con la máxima claridad, sentado en su viejo sillón de cuero, con una taza de café solo en la mano y el pelo canoso de punta como si acabara de levantarse de la cama. El tío Warren no era mi tío de verdad, ni de sangre, pero había sido el mejor amigo de mi padre de pequeño, y tras su fallecimiento, me acogió bajo su protección. Era abogado,
Un tipo duro que había combatido en el ejército antes de dedicarse a defender casos y fumar puros. Confiaba en él más que en nadie. Oye, Warren, dije con voz firme. Tengo un problema. Marjorie me echó anoche. Dijo que la casa es de Clarissa. Clarissa no discutió. Hubo una larga pausa, y luego una risita baja retumbó por el teléfono. ¿Qué más tonterías familiares? Ya te dije que esa pandilla era problemática. No se equivocaba. 5 años atrás, cuando Clarissa y yo nos comprometimos, me llevó aparte a su oficina, un lugarcito pequeño y estrecho en el centro, con montones de archivos y un ligero olor a tabaco. Si te casas con alguien de los Whitmore, me dijo, señalándome con un dedo gordo, prepárate para la guerra disfrazada de brunch. Son todo sonrisas y guisos hasta que huelen dinero o debilidad. Entonces, a por todas. En aquel entonces me reí, pensando que podría con ello. Clarissa era dulce y tranquila, nada que ver con su madre. Pensé que Marjorie solo era ruidosa, no peligrosa. Pero Warren lo vio venir. Había insistido en el fideicomiso para la casa, me hizo firmar papeles que ni siquiera entendía del todo en ese momento. ¿Te mantiene en control?, había dicho. Los mantiene honestos. Resulta que él había tenido razón desde el principio. Cree que ha ganado, le dije ahora, paseando por la pequeña habitación. Marjorie se pavonea como si fuera la dueña del lugar. Clarissa simplemente la deja. Warren resopló. ¿Y tú? ¿Qué haces, sentada en un motel compadeciéndote de ti misma? Sonreí, aunque él no pudiera verlo. No. Estoy en el Travelers Rest, en el centro. Tengo mi portátil y mis archivos. Estoy mirando el fideicomiso ahora mismo. Otra pausa, luego su voz se puso seria. Bien. Lo guardaste todo, ¿verdad? ¿Hasta el recibo? ¿Hasta la firma? Sí, dije. Hasta la última palabra. Soltó un gruñido de satisfacción. Ese es mi chico. ¿Tienes la sartén por el mango, lo sabes? No son dueños de Squad a menos que tú lo digas. ¿Cuál es tu siguiente paso? Dejé de caminar y me apoyé en el escritorio, mirando la pantalla de mi portátil, donde el documento del fideicomiso aún brillaba. Creo que les dejé investigar un poco más primero. Marjorie probablemente ya esté planeando repintar las paredes o alguna tontería. Entonces les di con el tema legal. Warren volvió a reír, esta vez más fuerte. ¡Qué listo! Que se ahorquen con su propia cuerda. Ahora tienes motivos. Que te eche es una infracción. Angustia emocional, interferencia, como quieras llamarlo. Tú tienes la confianza, los hechos, las pruebas. Ellos solo tienen palabrería. Asentí para mí mismo, sintiendo que la calma me invadía de nuevo. Sí. Solo necesito calcular bien el tiempo. Lo harás, dijo. Eres firme. Esa es tu fuerza. Son ruidosos, pero tú eres listo. Llámame cuando estés listo para presentar la demanda. Desempolvaré mi traje y le daré un susto de muerte a M en el juzgado si llega el momento. Hablamos un poco más, de logística, detalles, algunas viejas historias sobre papá para relajar el ambiente. Luego colgué, prometiendo mantenerlo al tanto. Colgué el teléfono y abrí mi portátil de nuevo, abriendo la carpeta de fideicomiso. La advertencia de Warren de hace años resonó en mi cabeza. Nos disfrazamos de brunch. Ya había visto gente como Marjorie, gente que cree poder conseguir lo que quiera, que da por sentado que el mundo se doblega ante sus rabietas. Pensé que podría lograrlo, mantener la paz, amar a Clarissa lo suficiente como para que funcionara. Pero me equivoqué. Ya no luchaba contra su madre, sino que se ponía de su lado, o al menos se apartaba. Y eso dolió, sí, pero también aclaró las cosas. Ya no se trataba de amor ni de familia. Se trataba de lo que era mío. Revisé los archivos, comprobándolo todo. El fideicomiso era sólido, mi nombre era el fideicomisario y Clarissa, como beneficiaria, podía eliminarla si fuera necesario. Los pagos de la casa, los impuestos, el seguro, todo dependía de mí o del fideicomiso. También guardaba recibos, escaneos digitales de cada factura, de cada reparación.
En cada ocasión, había gastado dinero para mantener ese lugar en funcionamiento mientras Marjorie bebía vino y se quejaba de los vecinos. Todo estaba allí, una silenciosa montaña de pruebas. No era un gorronero al que pudieran echar. Era el cimiento sobre el que habían construido sus vidas, y ni siquiera lo sabían. Cerré el portátil y cogí mis llaves. Necesitaba café, algo caliente para quitarme el frío de la mañana. Al salir, cerrando la puerta con llave, me sentí más ligero. Las palabras de Warren se me quedaron grabadas: tienes la sartén por el mango. Tenía razón. El arrebato de Marjorie no fue solo un ataque, fue un error, una oportunidad legal que podía aprovechar. No tuve que gritar ni volver a entrar furiosa. Solo tenía que esperar, observar y, llegado el momento, accionar la palanca correcta. Pensaron que me había ido por debilidad. Se equivocaron. Me fui porque estaba lista. Me senté en el borde de la cama del hotel, con el teléfono en la mano, mirando el nombre de Clarissa en la pantalla. La habitación estaba en silencio, solo se oía el leve zumbido de la calefacción, que se encendía y apagaba, y la luz de la mañana empezaba a filtrarse por las cortinas. Habían pasado menos de 12 horas desde que salí, desde que Marjorie me gritó y me echó por la puerta, y Clarissa se quedó allí sentada, pero se sintió como si hubiera pasado más tiempo. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada, luego se deslizó a los mensajes. Escribí despacio, conciso. ¿De verdad crees que tu madre tenía que hacer esa llamada? Le di a enviar y vi aparecer la pequeña burbuja azul, allí sola, sin respuesta. No me lo esperaba, la verdad, pero tenía esperanzas. Esperaba que dijera algo. Lo que fuera. Para demostrar que le importaba, para demostrar que no se había desconectado de nosotros por completo. Pasaron 5 minutos. 10. Nada. Tiré el teléfono sobre la cama y me froté la cara con ambas manos. Su silencio era más fuerte que los gritos de Marjorie. Me levanté y empecé a pasear por la pequeña habitación, con los calcetines rozando la fina alfombra. Ese encogimiento de hombros que me había dado la noche anterior no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Apenas movía los hombros, con la mirada fija en el suelo como si no valiera la pena mirarme. Llevábamos 6 años casados, habíamos construido una vida juntos, o al menos eso creía. Había pasado las noches arreglando el lavabo que goteaba y que ella odiaba, las mañanas preparándole el café justo como le gustaba, los fines de semana llevándola a esos elegantes brunches con sus amigas. ¿Y ahora? Ahora ni siquiera podía abrir la boca para decirle a su madre que se callara. Me detuve junto a la ventana y aparté la cortina, mirando el aparcamiento. Un par de coches entraron, con sus faros atravesando el amanecer, pero mi mente seguía en aquella sala, fija en ella, sentada como una estatua mientras Marjorie me embestía. Mi teléfono vibró y me giré rápidamente, agarrándolo de la cama. Pero no era Clarissa. Era Silas, su primo, el único de la familia Whitmore que no se doblegaba ante cada palabra de Marjorie. Oye, amigo, decía su mensaje. ¿Estás bien? Ya oí lo que pasó. Le respondí rápidamente. Sí, estoy bien. ¿Qué pasa? Su respuesta llegó en segundos. Marjorie ya está redecorando. Hablando de una bodega y de tirar abajo la pared de tu oficina. Me quedé mirando las palabras, dejándolas penetrar, y una pequeña quemadura me ardió en el pecho. No era ira, todavía no, pero algo parecido. Mi oficina. La única habitación de esa casa que había hecho mía, con el escritorio que yo mismo había construido y las estanterías llenas de libros que había coleccionado durante años. ¿Iba a derribarlo para hacer una bodega? Colgué el teléfono y respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Esto era bueno. Esto era perfecto, de hecho. Cada movimiento que hacía era otro error, otra pieza que podía usar. Tomé mi laptop, la abrí y volví a abrir los archivos del fideicomiso. El mensaje de Silas era oro, prueba de que Marjorie no solo me estaba echando. Ya actuaba como si la casa fuera suya. Empecé un nuevo documento, escribiendo lo que había dicho, sellándolo con la fecha y la hora. Aprendí del tío Warren hacía años, hay que llevar un registro, siempre. Nunca se sabe cuándo tendrás que mostrar tus cartas, me dijo, y le hice caso. Le respondí rápidamente a Silas, gracias por el aviso.
Manténme al tanto si hace algo más. Me respondió con un pulgar hacia arriba, y me recosté en la silla, pensando. A Silas no le gustaba mucho Marjorie, nunca le había gustado. Ella también había intentado darle órdenes, pero era demasiado terco para ceder. Tal vez sería un aliado en esto, o al menos un par de ojos desde dentro. Clarissa seguía sin contestar. Volví a coger el teléfono, mirando mi mensaje sin respuesta, y la quemazón en mi pecho se intensificó. ¿Por qué no podía decir algo? Aunque fuera un «lo siento» o «mamá se equivocó», lo aceptaría. Cualquier cosa menos esta nada. Ya habíamos peleado antes, claro, todas las parejas lo hacen, pero esto era diferente. No era una discusión sobre facturas ni sobre dónde pasar la Navidad. Era como si su madre me hubiera echado de nuestra vida, de nuestra casa, sin decir ni una palabra. Recordé los primeros tiempos, cuando nos reíamos de tonterías, cuando se apoyaba en mí en el sofá y me contaba cómo le había ido el día. ¿A dónde se metió Clarissa? ¿Cuándo decidió que no valía la pena luchar por mí? Colgué el teléfono y volví a la laptop, revisando los registros de la propiedad. Cada pago, cada firma, mía. La casa no era un regalo que Marjorie le había dado a Clarissa, como probablemente ella creía. La compré, creé el fideicomiso y la hice nuestra. Y ahora Marjorie estaba allí, planeando renovaciones como si fuera la dueña de la propiedad. Que la dejara. Cada golpe de martillo, cada dólar que gastaba, era solo más cuerda para ahorcarse. Clarissa también, si seguía con eso. No quería que llegara a eso. No quería arrastrarla con su madre, pero no me daba muchas opciones. Su silencio era una forma de tomar partido, lo quisiera o no. Cerré la laptop y me levanté, estirando los brazos por encima de la cabeza. La habitación se sentía más pequeña ahora, las paredes se cerraban un poco, pero lo ignoré. Necesitaba salir, tomar aire, despejar la mente. Me puse la chaqueta y me dirigí a la puerta, mi teléfono volvió a vibrar al entrar en el pasillo. Otro mensaje de Silas: llama a un contratista mañana. Lo quiero rápido. Sonreí con suficiencia y cerré la puerta. Bien. ¿Sigue investigando, Marjorie? Puede que Clarissa no me hable, pero la bocazas de su madre me estaba ayudando. Bajé las escaleras, y el plan empezó a tomar forma. Creyeron que me había ido para siempre. Se equivocaron. Apenas estaba empezando. Estaba sentado en el escritorio inestable del hotel, con un vaso de poliestireno con café barato enfriándose en la mano y la laptop abierta frente a mí. La habitación olía ligeramente a lejía y alfombra vieja, pero no me importó. Ahora era mi sala de guerra. El último mensaje de Silas sobre Marjorie llamando a un contratista me había encendido las alarmas. No solo estaba hablando por hablar. Se movía rápido, intentando convertir la casa en su propio pequeño reino antes de que yo pudiera siquiera recuperar el aliento. No importaba. Que ella usara el martillo. Me aseguraría de que cayera en su propio pie. Tomé un sorbo de café, amargo y flojo, y lo dejé, haciendo crujir los nudillos al abrir mi correo electrónico. Era hora de tender la trampa, y no lo haría solo. Primero, llamé al tío Warren. El teléfono sonó una vez antes de que contestase, con la voz ronca, como si acabara de despertar de una siesta. ¿Cómo se dice? Niño, preguntó, y oí el crujido de su silla de fondo. Marjorie va a contratar a un contratista, dije, para ser breve. Quiere derribar mi oficina y construir una bodega. Silas me avisó. Warren soltó un silbido bajo. Tiene agallas, eso sí. Estúpida, pero con agallas. ¿Listos para mudarte? Sí, dije. Quiero congelarlo todo, el fideicomiso, las cuentas, todo. Arreglarlos antes de que se metan en problemas. Soltó una risita seca y áspera. ¡Qué listo! Yo redactaré la orden judicial. ¿Ya llamaste a Lie? Lie Moreno, mi vieja amiga de la universidad, ahora abogada inmobiliaria con un don para hacer sudar a la gente en los tribunales. Todavía no. Admití. ¿Lo haces ahora? Bien, dijo Warren. Súbela a bordo. Lo acorralaremos. Colgué y llamé a Lie, reclinándome en la silla al oír el timbre.
Contestó al tercer timbrazo, con voz viva y aguda. Hola, forastero, ¿qué pasa? Sonreí a mi pesar. Lie siempre tenía una forma de abrirse paso entre la tristeza. Oye, Lie. Tengo las manos hechas un desastre. Necesito tu ayuda. Lo expliqué rápidamente, el arrebato de Marjorie, el silencio de Clarissa, el contratista que viene a demoler mi casa. Escuchó, al principio en silencio, luego soltó un uf cuando terminé. Son audaces, lo reconozco, dijo. Pero tienes la confianza, ¿verdad? Tú eres el fideicomisario. Sí, dije, mirando la pantalla del portátil donde estaba abierto el documento. Todo mío. Clarissa es solo una beneficiaria, y Marjorie no tiene ningún derecho. Lie rió, cortante y rápida. Esto va a ser divertido. Puedo solicitar una orden judicial hoy mismo, congelar los activos del fideicomiso y detener cualquier obra en la propiedad. ¿Quieres cortar el dinero también? Lo pensé un segundo, imaginando la cara de Marjorie cuando le rechazaron la tarjeta de crédito en la ferretería. Sí, dije. Todo. Préstamo con garantía hipotecaria, servicios públicos, todo. Listo, dijo. Envíame los documentos y lo pondré en marcha. Estás actuando con inteligencia, lo sabes. Le di las gracias, colgué y le envié por correo electrónico los archivos del fideicomiso, las escrituras de propiedad, todo lo que había estado guardando en mi servidor. Me sentí bien, como cargar un arma y saber que tienes una puntería perfecta. No estaba gritando ni entrando furioso en casa. Estaba construyendo un muro que no podían escalar, ladrillo a ladrillo, en silencio. Marjorie pensó que podía tomar el control porque era ruidosa, porque Clarissa no la detenía. Pero yo tenía algo mejor que el ruido. Tenía pruebas. Tenía el control. Y ahora, con Warren y Lie de mi lado, tenía la fuerza para respaldarlo. Me levanté y me estiré, me dolía la espalda de estar sentado tanto tiempo. El café ya estaba frío, pero no me importó. Estaba completamente despierto, con la mente zumbando. Me imaginé a Marjorie pavoneándose por la casa, dándole órdenes a algún contratista, con Clarissa siguiéndola como una sombra. Probablemente ya habían empezado a elegir muestras de pintura o cualquier tontería que Marjorie creía que la hacía parecer importante. Cada movimiento que hacían era un regalo para mí. ¿Cambios no autorizados en una propiedad fiduciaria? Eso fue una infracción, simple y llanamente. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Estaban haciendo el trabajo por mí, acumulando pruebas que podría presentar ante un juez si llegara el caso. Tomé mi teléfono y le escribí a Silas, ¿ya empezaron algo? Su respuesta llegó rápido. El contratista ya está allí. Midiendo la pared de la oficina. Sonreí con suficiencia y dejé el teléfono. Perfecto. Que midan. Que planifiquen. Para cuando llegaran a la mazmorra, la orden judicial de Lie ya estaría presentada, y todo se paralizaría. Volví a sentarme y abrí el documento del fideicomiso, leyéndolo despacio, asegurándome de no haberme perdido nada. Era conciso. Mi nombre es fideicomisario, los derechos de Clarissa dependen de mi consentimiento, y no se menciona a Marjorie en ningún lugar. Lo había creado para protegernos, cuando pensaba que nosotros significaba Clarissa y yo para siempre. Ahora me protegía de ellos. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Lie. Se presentaron los documentos, se leyó su mensaje. Se presentaron medidas cautelares. El fideicomiso quedó congelado al mediodía. Las líneas de crédito también fueron suspendidas. Los servicios públicos son lo siguiente, esperen un día. Me recuesto, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Mediodía. Dentro de unas horas, la pequeña fiesta de renovación de Marjorie se estrellaría contra un muro. Llamaría al banco, le gritaría a algún pobre cajero y descubriría que su vida de champán se estaba agotando. Clarissa también, habían estado viviendo de mi tranquilo imperio, del dinero que había ganado, de los sistemas que había construido. Y ahora estaba cerrado, fuera de su alcance. Me levanté y caminé hacia la ventana, apartando la cortina. El aparcamiento se estaba llenando, la gente arrastraba maletas y bebía café de vasos para llevar. Me sentí estable,
como si me hubieran quitado un peso de encima. No se trataba de venganza, en realidad no. Se trataba de recuperar lo que era mío, de demostrarles que no podían echarme y esperar que desapareciera. La trampa de Marjorie estaba tendida, pero yo la había desviado. Ahora era ella quien entraba, y Clarissa la seguía de cerca. Esperaría, observaría y dejaría que descubrieran por las malas que no era tan fácil de convencer como creían. Estaba comiendo un sándwich en la habitación del hotel. Jamón y queso de la gasolinera de la esquina, cuando mi teléfono sonó con un mensaje de voz de Silas. Hacía 2 semanas que había salido, y había estado esperando este momento, sabiendo que se avecinaba como una tormenta que se huele en el aire antes de que llueva. Me limpié las manos con una servilleta, dejé el sándwich y le di al play. La voz de Marjorie resonó por el altavoz, estridente y llena de pánico, grabada desde algún lugar de la casa. ¿Cómo que no podemos acceder a la cuenta de la casa? ¿Cómo que la casa está a su nombre? Podía oír a Silas de fondo, intentando calmarla, con voz baja y firme, pero ella no lo toleraba. Esto es ridículo. Eso es en casa de mi hija. No puede hacer esto. El mensaje se cortó a mitad de la diatriba, y me recosté en la silla, con una lenta sonrisa dibujándose en mi rostro. Había llegado la tormenta y estaban empapados. La puse de nuevo, solo para oír cómo se quebraba su voz, cómo su confianza se hacía añicos como un cristal. 2 semanas atrás, me sonreía con sorna, señalando la puerta como si fuera la dueña del mundo. Ahora estaba desesperada, gritándole a Silas como si él pudiera arreglarlo. La imaginé dando vueltas por la sala, con el pelo revuelto, las manos agitándose mientras intentaba entenderlo todo. La orden judicial que Lie presentó había sido aprobada, el fideicomiso congelado, la línea de crédito hipotecario cortada, y los servicios públicos en la lista de los próximos en ser desmantelados. Probablemente intentaron pagarle al contratista, o tal vez encargar unas estanterías elegantes para la bodega, y descubrieron que la tarjeta no funcionaba. Fue entonces cuando comprendí la verdad, no controlaban absolutamente nada. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con el nombre de Clarissa en la pantalla. Lo miré fijamente, con el pulgar sobre el botón de rechazar. No me había dicho ni una palabra desde que me fui, ni un mensaje, ni una llamada, nada. Ahora, 2 semanas después, con el teléfono a punto de estallar, ¿quería hablar? Dejé que sonara, viendo pasar los segundos hasta que saltó el buzón de voz. 1 minuto después, apareció la notificación, pero no la escuché. Todavía no. No estaba listo para oír su voz, para lidiar con la excusa o súplica que se había inventado. En cambio, le escribí a Lie, Marjorie está enloqueciendo. Silas lo grabó. Clarissa llama ahora. Su respuesta llegó rápida y hermosa. ¿Deja? ¿Deja? Deslicé para responder y sostuve el teléfono en mi oído. Hola. Su voz llegó, suave y temblorosa, como si hubiera estado llorando. Hola. Soy yo. ¿Podemos hablar? Por favor. Me quedé callado un segundo, dejándola sudar. El zumbido de la máquina expendedora aumentó de volumen de fondo, y respiré hondo. Sí. Dije finalmente. Podemos hablar. Nos vemos en el café de ELM Street. 1 hora. Sollozó y luego susurró, vale. Gracias. Colgué sin decir nada más, con la mandíbula apretada. Parecía rota, pero no estaba seguro de si era real o solo estaba fingiendo ahora que las paredes se estaban derrumbando. Le escribí a Lie, Clarissa quiere vernos. Café on ELM. 1 hora. ¿Estás libre? Su respuesta fue inmediata. Estaré ahí. No diré ni una palabra a menos que me necesites. El expreso corre por tu cuenta. Sonreí levemente. Lie era firme, siempre lo había sido. Se sentaba allí como una sombra, sorbiendo su café, lista para intervenir si la cosa se ponía legal. Terminé mi café, tiré el vaso a la basura y volví a mi habitación a buscar mi chaqueta. La cafetería no estaba lejos, un lugarcito con grandes ventanales y sándwiches decentes, lo suficientemente público como para mantener la calma. No estaba seguro de que quería Clarissa, perdón, un trato, una salida, pero la escucharía. No porque le debiera nada,
sino porque quería ver su cara cuando se diera cuenta de lo profundo que era este agujero. Una hora después, entré en la cafetería, la campanilla de la puerta tintineó al entrar. Lie ya estaba allí, acomodada en una mesa de la esquina con su expreso, su cabello oscuro recogido y sus ojos hojeando el periódico como si no lo estuviera viendo todo. Le hice un gesto con la cabeza y me senté junto a la ventana, pidiendo un café solo a la camarera. Clarissa llegó 5 minutos tarde, con el pelo revuelto y los ojos rojos como si no hubiera dormido. Se sentó frente a mí, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Oye, dijo, su voz apenas era un susurro. Asentí, sin expresión alguna. Oye, se removió, retorciendo la correa de su bolso con los dedos. No sabía que se pondría tan mal, empezó. Mamá está loca. El banco no nos deja hacer nada. Y el funcionario municipal vino con algo sobre que no se permitían las renovaciones. Mis amigos ni siquiera me hablan. Me recuesto, bebiendo mi café a sorbos, dejando que ella lo cuente todo. Es vergonzoso, continuó. Mamá pensó que podía arreglarlo, pero ahora todos hacen preguntas y no sé qué decir. Me miró con ojos suplicantes. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo haces tan difícil? Bajé la taza despacio, manteniendo la voz firme. ¿Por qué dejaste que me echara, Clarissa? ¿Por qué te quedaste ahí sentada sin decir nada mientras me echaba de mi propia casa? Parpadeó, abriendo y cerrando la boca como si no tuviera una respuesta preparada. Yo, no pensé que llegaría tan lejos, tartamudeó. Mamá dijo que era temporal, que volverías. Casi me río, pero se me hizo un nudo en la garganta. ¿Temporal? Está demoliendo mi oficina para construir una bodega. Eso no es temporal. Y no la detuviste. Bajó la mirada, con las manos un poco temblorosas. No sabía qué hacer. Ella es mi mamá. Es tu mamá, repetí, inclinándome hacia adelante. Y yo soy tu esposo. ¿O lo era? La elegiste a ella antes que a mí, y ahora te sorprende que se esté desmoronando. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no me ablandé. No lo sabías porque no preguntaste. Nunca revisaste los papeles, el fideicomiso, las facturas que pagué. Dejaste que ella lo manejara todo, y ahora es público, tus amigos, su asociación de propietarios. Todo el pueblo sabe que no eres el dueño de esa casa. Sí. Se estremeció, como si las palabras le hubieran dado de lleno en el pecho, y me recosté, dejándome absorber. Lie se quedó callada en un rincón, sin tocar su expreso, con la mirada fija en el periódico, pero sin perderse nada. Clarissa se limpió la cara con una servilleta, con la voz entrecortada. ¿No podemos arreglar esto? Por favor. Negué con la cabeza lentamente. Tú lo rompiste, Clarissa. Yo no. No dijo nada después de eso, simplemente se quedó sentada, con el peso de su propio colapso asentándose a su alrededor. Terminé mi café y me levanté, tirando unos dólares sobre la mesa. Piénsalo, dije, y salí. Lie se desplomó y se puso detrás de mí como un guardián silencioso. La tormenta había azotado y se hundían en ella. Me quedé fuera de la cafetería, con el aire fresco rozándome la cara mientras Lie me alcanzaba, con su expreso aún en la mano. Al principio no dijo nada, solo tomó un sorbo y arqueó una ceja, esperando a que hablara. Está hecha un desastre, dije finalmente, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta, llorando, suplicando, fingiendo que no lo había visto venir. Lie asintió, con la mirada fija en sus ojos oscuros. No lo hizo. Nunca lo hacen hasta que llega la factura. ¿Estás bien? Me encogí de hombros, mirando la calle por donde pasaban los coches, con sus faros cortando la neblina del atardecer. Sí, solo estaba harta. Sonrió con sorna. ¿Estás bien? Es ella la que se está ahogando. ¿Qué sigue? Miré hacia la ventana del café. Clarissa seguía dentro, cabizbaja, con la servilleta arrugada en la mano. Luego le mostraré la verdad, dije. Toda. Había traído un expediente, una carpeta delgada bajo el brazo, llena de copias de todo, documentos fiduciarios, registros de pagos, de todo. No eran los originales, estaban a salvo en mi portátil y en la oficina de Lie.
Esto era para Clarissa, una mirada fría y dura a lo que había ignorado todos estos años. Había planeado dárselo si preguntaba por qué, si intentaba hacerse la tonta como lo había hecho allí. Me preguntó, bueno, ¿por qué haces esto? Y me contuve, dejándola que se enfadara primero. Pero ya era hora. Asentí a Lie. Vuelvo a entrar. ¿Te importa esperar? Agitó su taza. Tómate tu tiempo. Tengo cafeína y un asiento en primera fila. Me di la vuelta y volví adentro. La campanilla volvió a sonar al cruzar la puerta. Clarissa levantó la vista, sobresaltada, con los ojos rojos e hinchados. «Volviste», susurró, como si fuera un gran gesto. «Sí», dije, sentándome frente a ella otra vez. «No para arreglarlo. Para mostrarte algo». Deslicé la carpeta por la mesa, el papel rozó la madera. «Ábrela». Dudó, con dedos temblorosos al alcanzarlo, y luego lo abrió. La primera página era el documento del fideicomiso, mi nombre en negrita como fideicomisario, el suyo abajo como beneficiario, sujeto a mi aprobación. Lo recorrió con la mirada, primero despacio, luego más rápido, como si intentara que dijera algo más. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «La casa», dije, reclinándome. «Es mía. Siempre lo ha sido. Estás ahí, claro. Pero solo si yo lo digo». «¿Tu mamá?» «No tiene nada». Pasó a la siguiente página. Extractos bancarios, pagos de hipoteca, todo a mi nombre o al del fideicomiso, de años atrás. «Lo pagué yo», continué, con tono monótono. «Cada factura, cada reparación, cada centavo de impuestos. Tú elegiste las cortinas». Marjorie bebió vino y se quejó. «Pero yo lo construí». Su mano temblaba con más fuerza, los papeles crujieron mientras revisaba los recibos. Las reparaciones de plomería, el trabajo del techo, el nuevo aire acondicionado que instalé hacía 2 veranos. «Nunca preguntaste», dije. «Nunca te importó de dónde venía el dinero, siempre y cuando estuviera ahí. Ahora ya no. Y te preguntas por qué». Me miró, con lágrimas desbordándose de nuevo. «No lo sabía», dijo con la voz quebrada. «Mamá dijo que era nuestro, suyo y mío». Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa y la miré fijamente. ¿Mintió? ¿O ella tampoco lo sabía, porque nunca se molestó en comprobarlo? Y dejaste que me echara de mi propia casa. Te sentaste ahí, Clarissa, y te encogiste de hombros mientras ella me humillaba. ¿Por qué? Abrió la boca y luego la cerró, con la cara desencajada. «No lo sé», susurró. «Es que... es mi mamá». «No lo pensé». «Tú no lo pensaste». Interrumpí, brusco pero no fuerte. «Ese es el problema. No pensaste en mí, en nosotros, en lo que había estado manteniendo unido. Dejaste que ella tomara el control, y ahora se acabó». Se quedó mirando los papeles, recorriendo los bordes con los dedos como si pudiera cambiarlos con solo tocarlos. «No quise esto», dijo. «Pensé que volverías, que lo solucionaríamos». Negué con la cabeza lentamente. «No lo entiendes. No se trata de mi regreso. Se trata de que la elegiste a ella antes que a mí. Perdiste el derecho a preguntar por qué cuando dejaste que me echara». Golpeé la carpeta. «Esa es la verdad. No lo que dice Marjorie, no lo que supusiste. ¿Qué es real? Lo ignoraste y ahora lo vives». No dijo nada, simplemente se quedó allí sentada, con las lágrimas goteando sobre la mesa. La observé un momento, esperando sentir algo, ira, lástima, lo que fuera. Pero no lo sentí. Estaba harta. La amé una vez, lo entregué todo a nosotras, a esa casa, a una vida que pensé que compartiríamos. Pero ella se había desconectado mucho antes de que Marjorie me gritara. El silencio, los encogimientos de hombros, la forma en que dejaba que su madre lo manejara todo. Todo aquello se había estado gestando durante años, y yo había sido demasiado terca para verlo. Ahora sí. Ahora estaba claro. Me puse de pie y le acerqué la carpeta. «Quédatela», le dije. «Léela de nuevo si quieres. No cambia nada». Levantó la vista,
suplicando, pero no vacilé. Tú tomaste tu decisión, Clarissa. Acéptalo. Me di la vuelta y salí. La campanilla sonó una última vez al cerrarse la puerta tras mí. Lie me esperaba afuera, sin su espresso, con los brazos cruzados. ¿Cómo te fue?, preguntó, acercándose a mí mientras caminábamos por la acera. ¿Tiene el expediente?, dije. Ahora sabe la verdad. ¿No le gustó? Lie asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Nunca lo hacen. ¡Qué bien! Respiré hondo, el aire frío me llenó los pulmones. Sí, dije. Estoy bien. La verdad salió a la luz, expuesta en esa mesa de café. Clarissa podía llorar cuanto quisiera, pero eso no reescribiría los periódicos ni los años que había dejado pasar. Le expliqué la verdad, fría, dura y definitiva, y me marché limpio. La casa era mía. La vida que habíamos tenido se había esfumado. Y estaba listo para seguir adelante. Me quedé en el estacionamiento del hotel, con el aliento empapado en el aire fresco de la mañana, viendo cómo Lie llegaba en su elegante sedán negro. Salió con un sobre grueso en la mano y el abrigo abrochado para protegerse del frío. Buenos días, dijo con voz aguda y profesional. Ya está. El aviso de desalojo es oficial. Marjorie ha salido hoy. Clarissa tiene que tomar una decisión. Asentí y le quité el sobre. Lo sentía pesado, no solo por el papel, sino por lo que significaba. Había pasado una semana desde el café, desde que le conté la verdad a Clarissa y me marché. Ahora era hora de terminar. Gracias, Lie, dije, metiendo el sobre bajo el brazo. ¿Vienes conmigo? Sonrió con suficiencia, ajustándose la bufanda. No me lo perdería. Vamos. Fuimos a casa en mi camioneta, pasando por las calles familiares, pasando junto a la gasolinera donde tomé café esa primera noche, junto al parque donde Clarissa y yo solíamos pasear cuando las cosas iban bien. Cuanto más nos acercábamos, más estable me sentía. Ya no se trataba de ira ni venganza. Se trataba de recuperar lo que era mío. Lie le había entregado ayer la orden de desalojo a Marjorie, dándole 24 horas para desalojar una propiedad sobre la que no tenía ningún derecho legal. A Clarissa le habían ofrecido un trato, ceder sus derechos de beneficiario en el fideicomiso y poder quedarse. No pensé que lo aceptaría, no después del café, no después de ver lo grave que había llegado esto, pero le había dado la oportunidad. Ahora le tocaba a ella. Llegamos a la casa y aparqué al otro lado de la calle, apagando el motor. El lugar parecía el mismo, revestimiento blanco, persianas verdes, el porche donde construiría un columpio un verano, pero ahora se sentía diferente, como la casa de un extraño. El coche de Marjorie estaba en la entrada, lleno de cajas, y pude verla a través de la puerta principal abierta, sacando una maleta. Parecía más pequeña, con los hombros encorvados y el pelo revuelto. Clarissa estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, viendo a su madre luchar. Sin contratistas ni camiones de reparto, solo ellas dos, rodeadas de cosas que no podían llevarse con la suficiente rapidez. Lie me miró. ¿Lista? Asentí, bajando de la camioneta con el sobre en la mano. Marjorie me vio primero, levantando la cabeza de golpe mientras cruzaba la calle. Tú, gritó, dejando caer la maleta con un golpe sordo. ¿Qué cara tienes al venir aquí? No me inmuté, seguí caminando, con Lie un paso detrás de mí. Es mi casa, Marjorie, dije tranquila y serena. Tú eres quien se va. Bajó las escaleras furiosa, con la cara roja, apuntándome con el dedo como hacía 2 semanas. Esta es la casa de mi hija. No puedes simplemente. Puedo, interrumpí, levantando el sobre. Y lo hice. Aviso de desalojo, firmado y legal. No tienes ningún derecho aquí. Nunca lo tuviste. Se quedó paralizada, con la boca abierta, y me arrebató el sobre, rasgándolo como si pudiera desgarrar la verdad. Sus ojos recorrieron la página, y vi cómo se le escapaba la paciencia, sus manos temblaban al leer su nombre en la orden. Clarissa dio un paso al frente, con voz queda. ¿De verdad haces esto? Me giré hacia ella, encontrando sus ojos, enrojecidos pero secos, como si hubiera llorado hasta quedarse sin lágrimas.
Sí, dije. Te di una opción, Clarissa. Cede los derechos del fideicomiso y podrías quedarte. No lo hiciste. Bajó la mirada, abrazándose con fuerza. No pude, dijo. Es demasiado. Asentí lentamente. Entonces tú también estás fuera. Marjorie se giró hacia ella, furiosa. ¿Lo dejas hacer esto? Después de todo. Clarissa no respondió, solo miró al suelo, y pude verlo, la brecha entre ellas se ensanchaba. Marjorie la había arrastrado a esto, y ahora ambas se hundían. Saqué una llave de mi bolsillo, la de repuesto que había guardado, y se la di a Lie. Hoy cambian las cerraduras, dije lo suficientemente alto para que me oyeran. Vienen los de la mudanza a recoger el resto. Lo que no te lleves ahora, se lo llevas. Marjorie me miró con enojo, con los labios temblorosos, pero no discutió. Agarró su maleta y la llevó al coche, murmurando entre dientes. Clarissa se quedó allí, mirándome como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta y siguió a su madre, ayudándola a cargar las últimas cajas. Los observé trabajar, en un silencio denso entre nosotros, hasta que el coche se llenó. Marjorie se subió al asiento del conductor, cerró la puerta de golpe, y Clarissa se deslizó a su lado. El motor rugió y arrancaron, con los neumáticos crujiendo sobre la grava al alejarse. Lie y yo nos quedamos allí, viendo cómo el coche desaparecía calle abajo. Ya está, dijo, devolviéndome la llave. Se han ido. Lo tomé, sintiendo el frío metal en la palma de la mano, y asentí. Sí. El cerrajero llegó un minuto después, un tipo flacucho con una caja de herramientas que se puso a trabajar sin decir palabra. Entré cuando él empezó. La casa estaba en silencio, vacía, salvo por unas cuantas cajas y una taza de café en la encimera. Aún olía al perfume de Marjorie, pero ya se me pasaría. Pasé la mano por la encimera de la cocina, la que yo misma había instalado, y sentí que se me quitaba un peso de encima. Esto era mío otra vez, limpio, tranquilo, sin gritos ni encogimientos de hombros. Después llegaron los de la mudanza, un equipo de 3 hombres que sacaron lo que quedaba, los sillones mullidos de Marjorie, la ropa de Clarissa, toda la basura que no habían recogido. Yo los dirigí, manteniendo mi oficina intacta, la única habitación que Marjorie aún no había tocado. Cuando terminaron, el lugar estaba vacío, y el suelo resonaba al entrar. El cerrajero terminó, me dio un nuevo juego de llaves y Lie me dio una palmadita en el hombro. Ya estás dentro, dijo. Me siento bien. Miré a mi alrededor, la luz del sol entrando por las ventanas, y asentí. Sí. Se siente bien. Ella se fue y yo me quedé, cerrando la puerta con llave. Sola, pero no sola. La casa volvía a ser mía, y yo estaba en casa. Desperté en casa por primera vez en semanas, con la luz de la mañana derramándose por la ventana del dormitorio sobre el suelo desnudo. El colchón estaba en el suelo, sin base todavía, solo lo básico, pero se sentía bien, sólido, como si por fin hubiera vuelto a plantar los pies. El silencio era lo mejor, sin la voz estridente de Marjorie atravesando las paredes, sin el silencio de Clarissa flotando en el aire. Solo el zumbido del refrigerador que había vuelto a enchufar y el suave crujido de la casa al asentarse. Me levanté, me puse una sudadera y fui a la cocina sin hacer ruido. Mis calcetines rozaban la madera que yo misma había lijado hacía años. La cafetera era una de las pocas cosas que había traído anoche, y la puse a calentar. El olor llenó el espacio vacío. Esto era mío ahora, todo, y podía sentir su poder en los huesos. Me apoyé en la encimera, observando cómo goteaba el café, y pensé en cómo había resultado todo. Hace 2 semanas, salí con mi bolso y mis llaves, tranquila como una loca, mientras Marjorie sonreía con suficiencia y Clarissa se encogía de hombros. Creían tener la sartén por el mango, ella gritando, ella reclamando la casa, ellos actuando como si yo fuera una don nadie a la que podían echar a un lado, pero se equivocaban. La potencia no es el volumen, como creía Marjorie. No se trata de quien grita más fuerte o pisa más fuerte. Se trata de preparación, paciencia, los movimientos silenciosos que haces cuando nadie te ve. Aprendí eso del tío Warren, tras años guardando recibos y construyendo algo que no podían tocar. Y ahora se habían ido, fuera de mi casa,
fuera de mi vida, porque yo sabía algo que ellos desconocían. Terminé el café, me serví una taza y la llevé al porche. El columpio seguía allí, meciéndose un poco con la brisa, y me senté en los escalones, dejando que el calor de la taza se filtrara en mis manos. La calle se despertaba, los vecinos paseaban a sus perros, un niño en bicicleta pasaba a toda velocidad, y todo parecía normal, tranquilo. Pensé en Marjorie, en cómo siempre le había encantado el ruido, armar un escándalo. Ese día que me echó, tan segura de sí misma, señalando la puerta como si fuera una figura importante. Ella desconocía el fideicomiso, desconocía que lo había creado para proteger lo que había construido. No creía que me defendería, ni con puños ni gritos, sino con papeles y pruebas. Ahí residía el verdadero poder, en las silenciosas líneas de un documento legal, esas que ella nunca se había molestado en leer. Clarissa era igual, a su manera. Había dejado que su madre llevara la batuta, asumía que la casa era suya porque eso le había dicho Marjorie. No hacía preguntas ni profundizaba en los detalles. Ese encogimiento de hombros que me dedicó no fue solo pereza, fue confiar en la persona equivocada. Le conté la verdad en el café, le enseñé cada dólar que pagué, cada firma que lo hacía mío. Lloró, dijo que no sabía, pero eso no cambió nada. Había elegido a Marjorie antes que a mí, y ahora estaba ahí fuera, probablemente aún conmocionada por lo rápido que todo se derrumbó. Ya no me sentía mal. Le había dado la oportunidad de quedarse, de ceder los derechos del fideicomiso, pero no pudo hacerlo. Quizás no quería admitir que se había equivocado, o quizás estaba demasiado apegada a su madre como para liberarse. Sea como fuere, había hecho su cama. Tomé un sorbo de café, la amargura me despertó, y miré al jardín. Necesitaba trabajo, el césped estaba demasiado largo, la maleza estaba creciendo, pero lo haría. Este lugar era una pizarra en blanco ahora, ni rastro de ella. Pensé en Silas, en cómo me había avisado del contratista, en cómo se había quedado para ver la crisis de Marjorie. Me envió un mensaje anoche. Ya no están. ¿Estás bien? Le respondí que sí. Gracias, amigo. Era el único de su familia que me había dado una oportunidad justa, y lo recordaría. Quizás lo llamaría más tarde, tomaría una cerveza y mantendría la línea abierta. Pero por ahora, estaba solo, y me sentía bien. El desalojo había sido el golpe final. Marjorie salió a rastras, Clarissa la siguió, cambiaron las cerraduras. Los de la mudanza se llevaron lo último del desastre. Me quedé allí con Lie, viéndolos alejarse, y sentí que se me quitaba un peso de encima. No fue ruidoso ni dramático, no como las rabietas de Marjorie. Fue silencioso, definitivo, como funciona el verdadero poder. Había pasado años preparándome, guardando archivos, pagando facturas, creando el fideicomiso. No porque hubiera planeado esta pelea, sino porque quería construir algo sólido. Intentarían quitármelo, pensando que simplemente me rendiría. No me conocían de nada. Terminé el café y me levanté, estirando los brazos por encima de la cabeza. La casa estaba vacía, pero no se quedaría así. Llevaría lo necesario, una estructura de cama, un sofá, algunos libros para las estanterías de la oficina. Lo mantendría simple, lo haría mío. Se acabaron las sillas llamativas de Marjorie y los cojines infinitos de Clarissa. Justo lo que quería, como lo quería. Volví adentro, enjuagué la taza en el fregadero y miré hacia la puerta de mi oficina. No la había tocado, gracias a Dios. Ese era mi espacio, mi escritorio, mis libros, mi silencio. Empezaría allí hoy, lo reorganizaría, lo convertiría en el corazón de este nuevo comienzo. La gente como Marjorie cree que el poder se trata de control, de ser el que más habla en la sala. Pero aprendí que se trata de saber. Saber qué es tuyo. Saber cómo conservarlo. Saber cuándo esperar. Hace 2 semanas, hice la maleta y me fui, no por debilidad, sino porque estaba lista. Sabía que perderían, que me darían todas las razones para devolverlo todo. Y lo hicieron. Ahora estaba aquí, con un café en la mano, la casa en silencio a mi alrededor, y ellos estaban ahí afuera, averiguando que salió mal. El hombre callado gana, pensé, y sonreí. Ellos nunca lo verían venir, pero yo lo sabía desde el principio.